Creo que desde hace ya un tiempo atravesamos un profundo cambio, yo diría, en el paradigma económico de cómo se genera valor en nuestras sociedades, y el modelo de contrato social que conocimos después de la segunda mitad del siglo pasado, después del periodo de las dos guerras mundiales, se basaba, en mi opinión, en la necesidad de reconstruir sociedades después de dos durísimos conflictos bélicos en un contexto de una sociedad económicamente fordista, por decirlo de una manera sintética, y en este momento estamos atravesando un momento en el que la economía se ha globalizado de una forma muy importante, la economía se mueve en un esquema mundo, se ha producido un intenso proceso de globalización no suficientemente contrarrestado con un gobierno mundial o un gobierno de ámbito global, y por tanto cambian muchos de los equilibrios en los que se desarrolló el anterior proceso del pacto social keynesiano, por decirlo de alguna manera. Y creo que hay que rehacer ese pacto social en función de una economía que es distinta, que se ha digitalizado, que se ha transferido una parte muy importante de la producción, sobre todo de bienes, a partes del mundo, de los países emergentes, y que requiere de reconfigurar ese contrato social para este nuevo paradigma. Creo que el viejo contrato social en buena parte se rompió en la gestión de la anterior crisis económica. Yo creo que lo que ocurrió en España, en Europa y en buena parte del mundo después de las políticas de austeridad del año 2010 supusieron una especie de implosión de buena parte de aquello que se denominó clases medias. Se ha producido una mayor polarización social, una mayor desigualdad en las sociedades, y creo que estamos en esa fase de cómo se reconstruyen esas denominadas clases medias, y creo que ahí va a haber dos vías que están ya en disputa. Una vía de una reconstrucción mercantil de las sociedades, una especie de recomposición de las clases medias por exclusión, y la que apostamos, lógicamente, desde un sindicato, que es la recomposición de un contrato social, es decir, una vía de recomposición por inclusión a través de elementos que supongo que en la conversación podrán ir saliendo. Pero creo que sobre todo el por qué ahora tiene que ver con un cambio muy intenso en cómo se configuran las sociedades, la política, las legitimidades institucionales, incluso en una sociedad y en una economía muy distinta a la de hace 70 años, y por otro lado, como digo, la necesidad de recomponer lo que la austeridad y la crisis financiera del año 2008 y la inducida posteriormente en el año 2010 acarreó en sociedades como la española, que creo que explican buena parte de los problemas económicos que aún mantenemos, y sobre todo de la proliferación de opciones políticas alternativas, reaccionarias, neoproteccionistas, neonacionalistas, que empiezan a asustar en el mundo. Antes de que el mundo se paralizara por el virus, ya sabíamos que necesitábamos una forma nueva de organizarnos. Teníamos un contrato social para una sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con la que tenemos hoy, ¿no? No somos las mismas personas, ni nuestra manera de organizarnos, ni nuestras perspectivas de futuro son las mismas que las que teníamos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el progreso antes se basaba en repartir el pastel a medida que éste fuera creciendo, y ahora mismo en el siglo XXI ya no solamente tenemos que ver cómo generar crecimiento, que es clave, ¿no? Sino también pues, cuestionar los límites de ese crecimiento con variables medioambientales, con variables sociales nuevas, corregir la desigualdad, generar riqueza, como digo, para poder repartirla, y también plantearnos todos los desheredados que han quedado por el camino, ¿no? En esa crisis pandémica que se solapa a una que habíamos vivido tras la caída de Lehman Brothers. Todo lo que ha quedado por el camino ha sido una riada que ha arrastrado piedras y lodo y muchas vidas, ¿no? Entonces, no hay mejor momento para hacerlo que ahora. Desde luego que habría sido muy bueno hacerlo antes, pero ahora mismo es que realmente estamos con muy poco margen. Está el mundo en la mesa de operaciones, abierto en canal, y no se me ocurre mejor ocasión que ahora para ver qué queremos hacer, ¿no? Yo creo que hay que recomponer en el ámbito laboral, en el ámbito de la economía productiva, una relación distinta de responsabilidades para que no se externalicen todos estos riesgos a la sociedad por la vía de
los bajos salarios, de la precarización de las condiciones de trabajo o de la contaminación medioambiental. Yo creo que la reconstrucción del nuevo contrato social no puede obviar esta necesidad de recomponer la calidad en los empleos y de volver a integrar una cierta responsabilidad dentro de las cadenas de valor que no se pueden desatender, como digo, de esas responsabilidades que en su día perdieron y se teorizaron por la vía de la externalización productiva. En este contrato social creo que el acceso al conocimiento, no solo en las fases iniciales de la vida, sino en todos los periodos laborales, todos los periodos activos de las personas, la formación permanente, la formación y la adecuación de las competencias de los trabajadores y las trabajadoras, cómo se produzca, qué papel va a jugar el sector público o la concertación con el ámbito privado o el papel de los agentes sociales, me parece de cómo resolvamos ese debate se van a determinar buena parte de las relaciones de poder en el futuro. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos, las disrupciones digitales que se dan en la economía son mucho más rápidas, van mucho más aceleradas que en anteriores procesos, ¿no? Y creo que eso debe formar parte también de ese contrato social. Por tanto, revalorizar el trabajo, los aspectos más clásicos de la protección de contingencias comunes a través de un modelo de servicios públicos, en nuestra opinión, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, que aparece transversalmente en todo lo que digo, y nuevas necesidades que yo, a bote pronto, las ligaría con la educación permanente y con todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y todo, como bien habéis dicho, en un marco de cierta limitación, a diferencia de lo que ocurrió en los años 50, 60 o 70 del siglo pasado, producto de la necesidad de la sostenibilidad medioambiental. En esos parámetros creo que se tiene que dar el nuevo contrato social. Al final, en un contrato social, cuando uno tiene que relacionarse con el Estado y no puede, o con las administraciones o con las empresas, se puede teorizar, pero si en cosas tan prosaicas como hacer un trámite o sentirte ciudadano, pues no te sientes ciudadano porque ni siquiera puedes acceder a lo básico, pues ¿cómo esperamos, ¿no?, que se integren estas personas que no son nativas digitales? Esto tiene una derivada y es pensar en los derechos que tiene el ciudadano. ¿Debe la atención presencial ser un derecho? ¿Qué derechos debe tener el ciudadano en el nuevo contrato social del siglo XXI cuando todavía tenemos una bolsa de ciudadanos que no son digitales, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay temas muy macro, como ver cómo tratamos con actores que hacen lobby en Bruselas como Google, pero también hay temas mucho más pequeños, por así decirlo, en el día a día, pero que están configurando la vida de millones de personas, ¿no? Y en ese sentido, Europa, y volvemos a hacer un poco el zoom out, ¿no? Europa es consciente de que perdió la primera oleada de digitalización. Y China y Estados Unidos pues están presionando y vamos a ver en los próximos meses cómo siguen presionando y tienen formas de ver el Estado y el estado de bienestar y la relación del individuo con el Estado y las empresas muy diferentes a la que pueda tener un europeo. Entonces tenemos que ver cómo Bruselas sí consigue elevar una voz propia, sí consigue corregir las enormes brechas de desigualdad tecnológica que existen y bueno, vamos a ver en ese sentido cómo los fondos europeos pueden ayudar a este fin y vamos a ver todo esto cómo pues va configurando ese nuevo contrato social.